¿Cuánto crees que vale una empresa que alquila oficinas? Piénsalo bien, compra espacios, los decora bonito, los divide en escritorios y los subarrienda. Ese es el modelo. No hay tecnología especial, no hay patentes, no hay algoritmo secreto. ¿Cuánto vale eso? En el 2019, los inversionistas más sofisticados del mundo dijeron 47 mil millones de dólares. Para que tengas contexto, eso era más que Boeing, la empresa que construye aviones, más que Ford, más que muchos bancos. Una empresa de oficinas amuebladas, valuada como si fuera la próxima Google. Esto es la historia de Adam Neumann, WeWork, y el mayor engaño de la industria del capital de riesgo en la historia moderna. Pero más importante, es la historia de un sesgo de inversión que todavía destruye portafolios hoy. Para entender WeWork, primero tienes que entender a Adam Neumann. Neumann nació en Israel, creció en parte en un kibutz, esas comunidades donde todo se comparte, y llegó a Nueva York en los 2000 con poco dinero y una ambición desproporcionada. No era ingeniero, no era programador, era vendedor y era extraordinariamente bueno en eso. En 2010, junto a su socio Miguel McKelvey, funda WeWork con una idea simple. Hay espacios de oficina vacíos en las ciudades y hay freelancers, startups y empresas pequeñas que no pueden pagar un contrato de arrendamiento de 10 años. ¿Por qué no conectarlos? Arriendas el edificio a largo plazo, lo divides, lo decoras con colores vibrantes y cerveza gratis en la nevera y subarriendas por meses o semanas. Funciona. En 2014, WeWork ya es unicornio, valorada en más de $1.000 millones. Pero entonces Neumann hace algo que cambia todo. Deja de vender oficinas, empieza a vender una filosofía. Declara que WeWork no es una empresa inmobiliaria. WeWork es una comunidad consciente. Su misión es elevar la conciencia del mundo. En algún momento llegó a decir que WeWork iba a vivir por 1.300 años. Vamos a los números, porque aquí es donde todo se desmorona. El modelo de WeWork tiene un problema estructural enorme que cualquier analista con 10 minutos podía ver, y sin embargo nadie quiso verlo. WeWork firmaba contratos de arrendamiento a largo plazo, 5, 10, 15 años. Se comprometía a pagar esas rentas pase lo que pase. Y luego subarrendaba esos mismos espacios a sus clientes a corto plazo, meses, semanas, sin compromisos. El periódico The Guardian lo resumió perfectamente. WeWork estaba arrendando largo y subarrendando corto. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si viene una crisis, una recesión, una pandemia, cualquier cosa que haga que los clientes se vayan, WeWork sigue debiendo los arriendos, pero ya no recibe ingresos. Es como si tú firmaras un contrato de arrendamiento de tu apartamento por 10 años y luego lo subarrendabas en Airbnb. En temporada alta, perfecta ganancia. En temporada baja, pagas tú de tu bolsillo. Hay más, en 2018, WeWork perdió casi $2.000 millones. No fue un año malo, fue su modelo. Por cada dólar que ingresaba, gastaba casi 2. Tenía una tasa de quema de caja que asustaba hasta a los inversionistas más agresivos de Silicon Valley. Y la solución de Neumann para ese problema, crecer más rápido, abrir más sedes, gastar más. La lógica era, si llegamos a suficiente escala, el negocio se vuelve rentable. Era la misma lógica de alguien que pierde dinero en cada venta y dice, voy a compensarlo con volumen. Spoiler, no funcionó. Ahora la pregunta del millón, o más bien del millón de millones. ¿Cómo llega una empresa con estas pérdidas a ser valorada en $47.000 millones? Hay una respuesta y se llama Masayoshi Son. Son es el fundador de SoftBank, un conglomerado japonés de tecnología, y en 2016 creó algo llamado el Vision Fund, un fondo de inversión de $100.000 millones, el más grande de la historia hasta ese momento. Son tenía dinero, muchísimo dinero, y tenía una filosofía: apostar a lo grande en empresas que pudieran dominar sectores enteros. Cuando conoció a Adam Neumann, algo hizo clic. Cuenta la historia que en 2016 Son se reunió con Neumann. La reunión duró 28 minutos. Al final, Son sacó su tablet, dibujó un número en la pantalla y le preguntó a Neumann, ¿en cuánto valoras tu empresa? Neumann dijo algo así como 10.000 millones. Son tachó el número y escribió uno nuevo, 20.000 millones, y agregó, en la guerra el más loco gana. SoftBank invirtió un total de $18,5 mil millones en WeWork.
18.5 mil millones, en una empresa que perdía dinero a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque Neumann había logrado algo increíble: convencer al mercado de que WeWork era una empresa de tecnología, no de bienes raíces. Y las empresas de tecnología se evalúan de forma completamente diferente. Una empresa inmobiliaria con esas pérdidas vale casi nada. Una empresa tech con esas pérdidas puede valer miles de millones, porque el mercado asume que el crecimiento futuro lo justifica todo. Ese truco de reencuadre, decir somos tech cuando en realidad eres inmobiliaria, fue el corazón de todo el fraude de valoración. Pero la historia de WeWork no sería completa sin hablar de lo que pasaba adentro, porque Neumann no solo manejaba mal la empresa, la manejaba de una forma que hoy suena casi increíble. Neumann vendió a WeWork la marca comercial de la palabra We, su propia empresa, por $6 millones en acciones. Básicamente se pagó a sí mismo por el nombre. Compró edificios de forma personal y luego se los arrendó a WeWork. El CEO era el arrendador de su propia empresa. Viajaba en jet privado con una política de viernes sin carne en la oficina, mientras el jet tenía una reserva privada de tequila Don Julio 1942. Llegó a considerar convertirse en el primer trillonario del mundo y gobernador de Israel. Y lo más impresionante de todo, su esposa Rebeca era la directora de marca e impacto. Fundaron juntos un colegio privado llamado WeGrow, cuya misión era expandir la conciencia del mundo desde la infancia. El colegio costaba $42,000 al año por niño. Entonces llegó agosto de 2019. WeWork presentó su solicitud de IPO, el documento oficial para salir a bolsa. Y el mundo leyó los números por primera vez. Pérdidas de casi 2.000 millones en 2018. Deudas de arrendamiento por más de 47.000 millones a futuro. Acciones con 20 votos para Neumann y 1 para todos los demás. Un CEO que se enriquecía personalmente de transacciones con su propia empresa. La reacción fue inmediata y brutal. Los bancos que iban a llevar la IPO empezaron a recortar la valoración de 47.000 millones a 20, de 20 a 10. Algunos hablaban de 8. En septiembre de 2019, Adam Neumann renunció como CEO. El IPO fue cancelado. SoftBank tuvo que entrar con un paquete de rescate de emergencia. WeWork, que había sido el startup más valioso del mundo, quedó valorada en 8.000 millones. En 2023, declaró quiebra. Valuación final, $45 millones. De 47.000 millones a 45 millones. Una caída del 99,9%. Bien, ¿qué aprendemos de WeWork? 4 lecciones que puedes aplicar hoy. Lección 1. Cuidado con las empresas que cambian de industria para cambiar su valuación. WeWork era inmobiliaria. La llamaron tech para acceder a múltiplos de valoración que no le correspondían. Cuando una empresa te dice, somos una empresa de tecnología, pero sus activos principales son físicos. Pregunta, ¿en qué se diferencia esto de un negocio tradicional? Si no hay respuesta clara, hay un problema. Lección 2. El modelo de crecer ahora, ser rentable después, tiene límites. Amazon tardó años en ser rentable y hoy vale billones. Pero Amazon tenía ventajas de escala reales. Mientras más crecía, menos costaba operar. WeWork era todo lo contrario. Mientras más crecía, más dinero perdía, porque cada nueva sede requería contratos de arrendamiento caros. Escala sin economías de escala no es una estrategia, es un problema que se agranda. Lección 3. La gobernanza importa tanto como el producto. Neumann tenía 20 votos por acción. Eso significa que aunque los inversionistas pusieron miles de millones, no podían controlarlo ni sacarlo. Cuando inviertas en cualquier empresa, pública o privada, revisa la estructura de poder. ¿Quién controla realmente las decisiones? ¿Hay mecanismos de rendición de cuentas? Una estructura de gobernanza débil es una señal de alerta tan importante como los números financieros. Lección 4. El dinero de salida a veces supera las pérdidas del inversionista. Este es el dato que más incomoda. WeWork quebró. Los inversionistas perdieron miles de millones. Pero Adam Neumann salió con aproximadamente $1.700 millones entre paquete de salida, pagos de SoftBank y acuerdos de no competencia.
El fundador se fue rico, los empleados perdieron su trabajo, los inversionistas perdieron su capital. Eso no es justicia, pero es una lección fundamental sobre cómo funcionan los incentivos en el mundo del capital de riesgo. Las personas con acciones preferentes y cláusulas de liquidación se protegen primero, los pequeños inversionistas últimos. WeWork no fue solo la historia de un CEO excéntrico, fue el resultado de un mercado que tenía demasiado dinero, demasiado poco análisis crítico y una fe ciega en que el crecimiento a cualquier precio siempre termina bien. Eso no fue verdad en 2019 y sigue sin serlo hoy. Si este análisis te ayudó a entender cómo pensar mejor tus inversiones, suscríbete. Cada semana desglosamos un caso real para que aprendas a ver lo que otros no ven. Nos vemos en el próximo video.